Muy buenas noches, saludo cordial, bienvenidos a TV Salud, el programa de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. La noche de hoy llegamos a nuestro programa número 99 aquí en TV Salud y hablaremos de un tema muy importante para las mujeres gestantes y los niños de poblaciones afrodescendientes y de comunidades indígenas de zonas no metropolitanas de Colombia. En la noche de hoy hablaremos de la deficiencia de yodo y cómo esta puede ser un causante de bocio y de afectaciones en el crecimiento intrauterino de bebés, representando un riesgo significativo para el desarrollo y su salud a largo plazo. En la noche de hoy tenemos de invitado al profesor Julián Alberto Herrera Murgueitio. Él es docente titular, emérito y honorario de la Escuela de Medicina de la Universidad del Valle. Es médico y cirujano de la Universidad del Cauca, especialista en medicina familiar de la Universidad del Valle y PhD en Ciencias de la Salud con énfasis en mortalidad materna de la Universidad de Alcalá de Henares en España. También tiene un postdoctorado en epidemiología familiar de la misma, en epidemiología materno-perinatal de la Universidad de Murcia. Él es adscrito al Departamento de Medicina Familiar de la Universidad del Valle, además de ser jefe en la revista Colombia Médica en el año 2009 y decano de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle durante el periodo 2010-2014. Profesor, es un gran placer tenerlo aquí en TV Salud, bienvenido. Bueno, muchas gracias, un saludo a la audiencia y muy contento de estar en este espacio porque realmente es muy importante lo que hemos encontrado, como decimos nosotros en investigación, la apropiación social del conocimiento. Los artículos se miden no tanto por la publicación científica, se miden es cómo logran modificar o cambiar o aportar a la calidad de vida de las personas. Muchas gracias. Así es, profesor, y vamos a empezar con nuestro Vox Pop. Le preguntamos a algunas personas de la comunidad universitaria de la sede San Fernando de la Universidad del Valle si sabían que el yodo tenía algún impacto en la gestación de los bebés de las embarazadas. Además, también, ¿por qué creen que es crucial para la salud de los bebés y las madres el consumo de yodo? Esto fue lo que nos respondieron. Saludos para la audiencia. En TV Salud estamos hablando acerca de la deficiencia de yodo en las comunidades indígenas y afro de las zonas no metropolitanas de Colombia. Por eso, estamos en la Facultad de Salud y le vamos a preguntar a estudiantes y a personas de la comunidad acerca de la importancia del yodo para la madre gestante y su bebé. Sí conocí la importancia del yodo y de otros nutrientes, pero siento que debemos como que ahondar más en estas temáticas y de los beneficios que este trae para el bebé y para la madre. Sí, siento que es muy importante, ya que pues el yodo es lo que normalmente la mamá le transfiere a su hijo para que ellos puedan generar su glándula tiroidea o sus hormonas tiroideas. Entonces, ella al momento de la lactancia normalmente se lo traduce por medio de la leche a sus bebés. He escuchado que es fundamental para que el bebé tenga un desarrollo saludable tanto física como cerebralmente. Sí, tengo conocimiento de que el yodo es importante durante el embarazo. ¿Por qué? Porque el yodo lo que sirve es para, en el embarazo durante la mamá, lo que sirve para el desarrollo neurológico, es decir, en el inicio del desarrollo de la glándula tiroidea. O sea, a partir de que de la formación de glándulas tiroideas, que lo que va a prontamente servir para el desarrollo neurológico del niño. Bueno, y estas fueron algunas opiniones de las personas de la comunidad universitaria de la sede San Fernando de la Universidad del Valle. Pero primero que todo, vamos a hablar, profesor, acerca de la investigación que realizaron denominada Bocio, biodisponibilidad de yodo y restricción de crecimiento intrauterino en gestantes indígenas y afrodescendientes de 6 zonas no metropolitanas de Colombia. Teniendo en cuenta que esta investigación salió recientemente en septiembre de este mes en una de las revistas más importantes de medicina rural del mundo, cuéntenos acerca de esto, qué es el bocio y cómo se relaciona con la deficiencia de yodo en gestantes. Muy bien, el bocio es el agrandamiento de la glándula tiroides. Para la población, la glándula tiroides tiene como función producir la hormona tiroidea, que es la que, digamos, regula todo lo que es el metabolismo, todo lo que es la energía, es fundamental para muchas actividades de todos los órganos del cuerpo. Sí. Entonces,
El tema es que cuando una mujer entra en embarazo, es gestante, debe aumentar normalmente un poquitico la cantidad de hormona tiroidea. Pero esa hormona se produce a partir de un mineral que se llama el yodo. El yodo es un mineral, ¿no?, que básicamente es necesario porque está en la estructura de la hormona tiroidea, está ahí metido. Así como en la hemoglobina está el hierro metido, acá está metido el yodo. Entonces se dice que una embarazada normalmente debe aumentar por lo menos un 15 a 20% la ingesta de alimentos y sustancias que tengan yodo para suplir las necesidades. Cuando la paciente viene con yododeficiencia crónica, o sea, su dieta es inadecuada, etcétera, etcétera, entonces el cerebro, la glándula pituitaria, empieza a producir una hormona que es la TSH, la hormona estimulante del tiroides, y le dice a la tiroides, vea, necesito más hormona, me falta. Entonces, pero como no hay cómo producirla porque no hay yodo, entonces la glándula se empieza a hiperplasear. ¿Qué es hiperplasear? Que se empieza a agrandar. Entonces, el bocio es una protuberancia, lo que llaman aquí jocosamente en el rural el coto, ¿no? Entonces, hay diferentes grados de bocio, desde el bocio que no se ve, que solamente el médico lo puede detectar por examen físico, hasta el bocio visible y hasta el bocio ya grado 4, cuando ya el diagnóstico lo hace hasta el portero del hospital, porque es una pelota inmensa. Ese es el bocio. Sí. Bueno, ¿cuáles los síntomas y los riesgos de bocio en mujeres embarazadas? ¿Qué puede desencadenar esto? Muy buena pregunta. Sí, el bocio lo que nos dice es que ese tiroides ha estado bombardeado por la hormona que viene del cerebro, sí, para que funcione mejor, porque le hace falta hormona tiroidea. Ese es, digamos, como lo representativo. Entonces, cuando uno ve un paciente con bocio, uno dice, aquí hay yododeficiencia. Entonces, lo correcto es pasar a hacer pruebas de laboratorio para mirar varias cosas. Uno, el nivel de hormona circulante, la tiroxina y la tetrayodotiroxina, el T3 y el T4, y la TSH, que es la hormona que viene desde el cerebro, estimulando. Entonces uno pide esos 3 exámenes y ahí se da cuenta realmente cómo está el nivel, digamos, de hormona tiroidea. En el embarazo, como fisiológicamente hay un incremento del metabolismo, sí, eso es normal, y porque es que hay un bebé adentro, el corazón tiene que latir más fuerte, hay más consumo de oxígeno, etcétera, etcétera, entonces la hormona tiroidea tiene que aumentar. Cuando la paciente viene con deficiencia y fuera de eso su ingesta de yodo en el embarazo es deficiente, empiezan los problemas. ¿Y quién es el que lleva del bulto? La mamá, ¿no? El recién nacido, el bebé, el feto y el recién nacido. Y el impacto con el feto básicamente tiene que ver con el crecimiento. El feto crece con base en 2 hormonas, la insulina fetal y materna, son la hormona de crecimiento fetal, y la hormona tiroidea. Entonces, cuando no hay hormona tiroidea, entonces el feto no crece lo que debería crecer. Entonces, son niños que nacen de bajo peso, con restricción en el crecimiento fetal, y el problema gravísimo de eso son las consecuencias a largo plazo, que de eso me imagino que vamos a hablar en el programa, porque es importante que la comunidad conozca estos riesgos, porque así vamos a evitar muchos problemas, no solamente para los niños, sino para la sociedad en general. Y cuando digo sociedad, al final del programa me vas a dar la razón de que es bien importante todo eso. Entonces, básicamente, el bocio es el agrandamiento, es una alerta para el médico que ahí hay un problema. Un médico en control prenatal casi nunca palpa el tiroides, tiene que ser grandote pues para palparlo. Sí. Y el médico debería examinarlo, sobre todo cuando algo está fallando en el control prenatal, debería palpar el tiroides, y a nosotros no nos entrenan para eso. Entonces, el tema es que sí es una alerta y pues obviamente repercute en el crecimiento fetal, pero lo más grave, Mateo, lo más grave es que el yodo es un mineral que se necesita para que las neuronas, que son las células del cerebro, se conecten. O sea, en la vida fetal, las neuronas es donde empieza la sinapsis y donde empieza el sistema de mielinización, o sea, donde los nervios empiezan a tener un recubierto para la conducción de los impulsos nerviosos. Entonces, cuando no hay yodo, se afecta la mielinización un poquito, pero sobre todo
falta la conexión. Y son niños que nacen desconectados neuronalmente y son niños que tienen déficit cognitivo temprano, y eso para la vida de una persona le cambia su vida. Claramente, aquí vemos entonces que una de las desencadenantes de esta deficiencia de yodo puede ser este déficit cognitivo, que a largo plazo entonces sí puede hacer mucho mello en la vida de estas personas. Cuéntenos entonces qué otras afectaciones puede tener esto, porque si ya se descubre que la falta de yodo hace que sucedan este tipo de cosas, es importante poder reforzar en políticas públicas. Cuéntenos un poquito más acerca de lo que puede traer no consumir este yodo. Bueno, mira, yo me motivé a hacer esta investigación porque siempre cuando uno plantea un proyecto tiene que tener una motivación. Y la motivación es una inquietud científica o es una observación de uno o de varios acerca de un fenómeno. Se lanza una hipótesis, se hace método científico y se comprueba o rechaza. Entonces, cuando yo estuve en Europa, yo hice mi doctorado en la Universidad de Alcalá, el Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Alcalá. Allá me impresionó cuando llegué a consulta externa que a todas las embarazadas les dan, como aquí, calcio, hierro, ácido fólico y yodo. Yo dije, cápsulas de yodo, ¿para qué? Pues resulta que, como en España la sal no es yodada, que en Colombia sí es yodada, entonces hay problemas severísimos con la yododeficiencia, entonces ellos preventivamente la dan. Pero lo más importante es para que tú veas, Mateo, lo que es el pensamiento de un país desarrollado y un país que no es desarrollado. Porque cuando la embarazada recibe yodo en el embarazo, ¿sí? El coeficiente intelectual del niño mejora. Pero esto es peligroso que se haga, digamos, es que quiero que mi niño sea inteligente, démosle yodo. No, porque el exceso de yodo también produce una cosa que se llama hipertiroidismo, ¿sí? Hipertiroidismo tiene un nombre técnico que no lo recuerdo en este momento, y eso puede llevar a una falla cardíaca y matar un feto. Entonces, el tema es que no es que vamos a darle yodo para que el niño sea inteligente, no. El yodo hay que darlo cuando hay deficiencia. Entonces, el tema es que allá lo hacen de rutina. Entonces, cuando yo vi esto, mi tutor de doctorado me regaló un libro que se llama Yodo y embarazo, y me lo empecé a leer, y los médicos sí que sabemos poco de eso. Entonces yo dije, la Organización Mundial de la Salud declaró que Colombia estaba libre de yododeficiencia. Y yo dije, listo, ¿por qué? Porque la sal es yodada, la sal trae yodo. Entonces yo dije, pero ¿qué pasa en las áreas rurales donde no consumen sal yodada? ¿Qué pasa en las comunidades aisladas donde realmente ni siquiera le echan sal a la comida, sino que la condimentan con cuestiones autóctonas? ¿Qué pasa? Habrá yododeficiencia, y eso motivó esta investigación. Sí, y muy importante porque aquí en Colombia tenemos comunidades indígenas y afrodescendientes en zonas muy apartadas de lo que llamamos lo urbano. En nuestra primera nota, profesor, tenemos a Wilman Suárez Izquierdo. Él es médico de la Universidad de Magdalena, epidemiólogo también, y hace parte de la comunidad Arhuaca. Él es el médico de cabecera de esta comunidad y también participó en esta investigación. Así que vamos a escuchar lo que tiene por decir de sus aportes y de lo que pudieron descubrir. En esta nota de TV Salud nos encontramos con el doctor Wilman Suárez. Él es médico epidemiólogo de la comunidad indígena Arhuaca y él participó en una investigación sobre la biodisponibilidad de yodo. Doctor, quiero que nos hable acerca de esta investigación. ¿Cómo fue el proceso? Cuéntenos más acerca de todo esto. En primer lugar, saludarlos a todos, y en segundo lugar, compartir la experiencia que tuvimos con el doctor Julián Herrera. Él ha planteado algunos temas de interés para el pueblo indígena también, tener conocimiento sobre qué estaba pasando con el tema de yodo en las embarazadas. En Colombia casi no existe estudio específico, y sobre todo en la población indígena. Decidimos también explorar en qué estado se encontraban sobre el tema en las embarazadas de los pueblos indígenas, el cual accedimos y utilizamos dos pueblos indígenas, que fue Arhuaco y Cogis. Viendo la importancia de la yododeficiencia por el tema cognitivo y todo eso, y asaltaba algunas dudas también, y en que la ausencia de sal que contiene pues yodo en los alimentos, para nosotros, pueblo indígena, es de vital importancia, porque a partir de allí
se forman los grandes sabios y que no tienen ningún problema cognitivo. Son personas que tienen muchos conocimientos. Entonces era contradictorio decir de que las deficiencias de la sal y yodo afectaba de manera negativa la parte cognitiva, pero quisimos también explorar qué tipo de sal pues se consume en la sierra. Usualmente en la población indígena se consume más la sal marina, que tiene bajo contenido de yodo comparado con la sal refinada que alguna población consumen. Pero finalmente el resultado, no hubo alteraciones, las embarazadas tenían buen nivel de yodo. Eso fue lo que se estableció en comparación con los pueblos indígenas, por ejemplo, de Amazonas, que pues ellos utilizan otros productos y sí fue notable la deficiencia de yodo. Nosotros esperábamos algunas alteraciones o la deficiencia de yodo en las embarazadas. Entonces era como incentivar al consumo de sal que contenga yodo, pero obviamente sabemos que el exceso de sal también altera nuestro metabolismo y por ende produce muchas enfermedades. Entonces quedamos en que como el resultado era positivo, no había alteraciones, consideramos que las mujeres y la población continuara con su alimentación, con su sal, consumiendo sal marina, pues en el resto de sus vidas, porque habría que hacer más investigación, habría que volver a tener más muestra a ver qué sale. Pero hasta el momento, pues consideramos de que no es necesario, digamos, hacer una intervención frente al resultado. Yo creo que de acuerdo al resultado que hemos obtenido y a pesar de que no tuvimos la muestra mayoritaria en la población indígena de Colombia, sería bueno seguir evaluando que las embarazadas puedan consumir suficiente yodo para evitar algunas alteraciones cognitivas que aparecen en nuestros niños, para evitar algunas complicaciones en el futuro. Bueno, y acabamos de escuchar a Wilman Suárez, él es médico de la comunidad Arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta. Profesor, cuéntenos de esto, ¿cómo se descubrió o cómo pueden acceder las personas que están en lugares recónditos a este yodo para que no tengan esta deficiencia? Esa pregunta es muy importante, Mateo, porque, como te digo, la recomendación que yo la estoy escalando al Ministerio de Salud para que sea una política pública, la recomendación es que los alimentos, en el embarazo especialmente, se utilice sal comercial, que es yodada, y ya no habría ningún problema. Pero el otro tema es que la sal comercial tenga el yodo que necesita. Pues nosotros fuimos a la Maloca, tomamos muestras de sangre y aquí en el Departamento de Química evaluamos mediante espectrofotometría de masas el nivel de yodo de la sal que estaban utilizando ellos. Ok, ustedes entonces hicieron una investigación con las embarazadas para saber cómo estaban los niveles de yodo. ¿En cuántas comunidades? Fueron 6 áreas no metropolitanas. Trabajamos en Guajira, en la parte de Manaure y Uribia. Trabajamos en Sierra Nevada de Santa Marta, trabajamos en Montería capital, trabajamos en Tuchín, que es un pueblo indígena ahí al lado de Ciénaga de Oro, y en Leticia capital y en población indígena aislada, en dos municipios que no recuerdo el nombre, 2 horas en lancha para llegar allá. Y trabajamos en el Meta, específicamente en comunidad indígena de Puerto Gaitán, y trabajamos en el norte del Cauca con población afrodescendiente. Entonces, en total fueron 6 áreas no metropolitanas. El mensaje es muy claro, porque es que hay algunas cuestiones culturales que detectamos en la investigación que dicen que la niña, si utiliza sal en los alimentos, sal comercial en los alimentos, tiene problemas para tener hijos, tener fertilidad. Eso lo descubrimos nosotros. Y entonces las niñas, hasta que no tienen su menarca, o sea, su primera menstruación, no les dan sal nunca, y entonces es un problema. Claro. Entonces, si ella viene con deficiencia de yodo y fuera de eso no recibe sal en el embarazo, joder, perdónenme la palabra, pero muy españolizada, pero pues básicamente ahí hay un problema. Y eso fue lo que encontramos. Entonces, ¿qué encontramos en términos prácticos? Encontramos que en todas las áreas urbanas de las 6 regiones no había ningún problema con deficiencia de yodo.
¿Cómo sabíamos que había deficiencia de yodo? Porque le medíamos en la orina el yodo. Sí. O sea, el yodo de la sangre se elimina y se mide en la orina. Fuera de eso, evaluamos el yodo en la sal de cocina con la cual estaban cocinando ellos. Y fuera de eso, palpábamos, eso lo hice yo con todas las pacientes, las 400 pacientes, palpábamos el tiroides. Entonces, el tema es que la manera más correcta es utilizar la sal de cocina. Se utiliza mucho la sal marina. Vimos que la concentración de yodo de sal marina era solamente de 12 ppm, o sea, partículas por billón. Cuando la norma sanitaria del INVIMA es que la sal yodada debe tener comercialmente mínimo 32 ppm, o sea, es casi la tercera parte de lo que debería tener la sal. Entonces, el primer mensaje es, usen la sal de cocina, ¿sí? Digamos que tiene yodo, y eso ya es una intervención muy efectiva. ¿Sí? Sí, pero el problema aquí también está en los aspectos culturales, como lo menciona usted. Quería preguntarle, profesor, ¿se entrevistaron o se hizo la investigación con comunidades indígenas y afrodescendientes? ¿Cuál fue el resultado para los dos? Muy interesante, interesantísimo. En población afrodescendiente solamente encontré una paciente en 100 y pico con yodeficiencia y era leve. O sea, la población afro en el embarazo aquí no tiene ningún problema con ese tema. El problema es exclusivamente de población indígena y en áreas rurales aisladas. Ahí sí hay un problema y serio, porque lo de Amazonas fue yodeficiencia severa, que eso lleva a déficit, no a déficit cognitivo, lleva a retardo mental profundo de por vida, que se puede evitar simplemente con una medida elemental de salud pública. Y allá en Tuchín encontramos yodeficiencia moderada que lleva problemas de aprendizaje. Son niños que si entran a la universidad nunca se van a graduar y van a tener problemas de aprendizaje en su vida. ¿Qué estrategias se pueden utilizar para implementar este yodo, para que ellos puedan consumir el yodo que necesitan? Entonces, mire, yo tengo una propuesta muy concreta, la estuve socializando ahora recientemente, estuve en mis vacaciones, yo sigo trabajando, estuve en Córdoba, departamento de Córdoba, hablando con las autoridades. Y lo que vamos a hacer es una apropiación social del conocimiento, o sea, que la comunidad conozca esta problemática que está afectando el futuro de sus generaciones que están por venir. Y lo otro es trabajarlo también a nivel de Ministerio de Salud. Yo ya tengo a mis espaldas 3 políticas públicas de mis investigaciones, bueno, vienen por lo menos 2 o 3 más. Una de ellas sería muy sencilla, muy concreta. En áreas aisladas indígenas, obligatorio en el control prenatal, medir el yodo en la orina. Facilito. Si está por debajo de 50 picogramos por decilitro, pues hay que suplementarle yodo, eso viene en perlas. Las de Europa pues se importan, les importa pues el sistema de salud, etcétera. Y se le da yodo, o sal de cocina, facilito, pues es un examen sencillísimo que no se hace, pero nosotros aquí en la Universidad del Valle montamos la técnica y se puede hacer y no es muy costoso. Sí, profesor, es importante también que no solo se hizo en 1 o 2 regiones, sino en todo Colombia. Precisamente en nuestra próxima nota tenemos a la enfermera María Marcela Arriola Salgado, que es de Córdoba y estuvo también en toda la recolección de la investigación en este municipio. Veamos qué tiene ella por decirnos. Hola, buenos días. Nos encontramos en esta entrevista para TV Salud con la profesional María Marcela Arriola. Ella es enfermera, magíster en salud pública, epidemióloga, especialista en gestión y promoción de prevención y además es investigadora del Departamento de la Universidad de Córdoba de Química Aplicada. Bueno, María Marcela, nos vas a comentar acerca de las investigaciones que has venido realizando o la que realizaste principalmente acerca de la biodisponibilidad de yodo en las comunidades indígenas y afro. Cuéntanos acerca de ese proceso. Pues te quiero contar un poco de lo que hicimos. Nosotros nos desplazamos a un municipio que se llama Tuchín, ubicado en el departamento de Córdoba, un municipio que se caracteriza por su alta población indígena, especialmente la etnia. Tuchín cuenta pues con una población que supera los 30.000 habitantes, de los cuales una significativa proporción vive en zonas rurales con limitaciones en acceso a servicios de salud, a servicios básicos. Dentro de los hallazgos de la investigación existen unas brechas importantes en la biodisponibilidad de yodo en las gestantes de Colombia. Y esta biodisponibilidad está íntimamente relacionada con la restricción de crecimiento intrauterino. Ahora bien,
nacen unas propuestas a partir de esta investigación para documentar o facilitar o generar políticas públicas que garanticen esa disponibilidad de yodo en la sal, tal como lo define la Organización Mundial de la Salud, pero sobre todo garantizar esa disponibilidad en comunidades vulnerables, tal como lo son estas comunidades indígenas como la del municipio de Tuchín. Obviamente para poder llegar y acceder a estas comunidades indígenas, primero requerimos de un acercamiento. Ese acercamiento está enfocado en construir una relación de confianza y de respeto con las comunidades, generar una empatía con ellos. Siempre tuvimos uso de mediadores culturales, médicos ancestrales y parteras que las mismas comunidades nos facilitaron o nos acercaron a ellos para que esto fuera un factor clave en la comunicación efectiva. Pero así como Tuchín, existen muchos municipios en el país que requieren el apoyo de nuestras entidades gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, que las universidades y todas las organizaciones de investigación y de desarrollo pongan sus ojos y su mirada, fijen su mirada en este municipio y en los otros municipios tan vulnerables como Tuchín, en otros departamentos del país. Seguir construyendo un país a través de la academia, a través de la ciencia, a través de la tecnología y de la innovación. Profesor, ¿y qué intervenciones han sido efectivas o qué tienen en mente para erradicar esta yododeficiencia en estas comunidades? Bueno, la Organización Mundial de la Salud considera que cuando una población tiene más del 5% de bocio, debe ser considerado como una emergencia sanitaria. Así es de complicado el tema. Estoy hablando de bocio en embarazadas. Y encontramos nosotros en todo el estudio, casi 400 embarazadas, encontramos 34% de bocio. Miren lo grave del problema. Sí. O sea que hay, y encontramos, por ejemplo, en el Cauca, en el norte del Cauca, encontramos un OR de 8.5 de bocio correlacionado y asociado a analfabetismo, o sea que hay unos determinantes sociales ahí importantes. Entonces, el tema es muy concreto. La OMS que dice, impleméntese en estas comunidades una estrategia, no lo digo yo, es la OMS, de medir el yodo en orina espontánea, ¿sí? Que es lo que en orina, en estas comunidades. Entonces, una recomendación de la OMS, que eso es lo que le vamos a decir al ministerio, apliquen lo que dice la OMS. Sí. Segundo, el segundo paso básicamente es monitorizar, digamos, las sales que ellos consumen en su dieta, a ver si tienen concentraciones adecuadas de yodo. Lo que encontramos nosotros es que es gravísimo. Hay inclusive sal comercial que no cumple la normativa del INVIMA, gravísimo. Entonces, básicamente es sal yodada. Lo otro es, también hay alimentos que tienen concentraciones altas de yodo, por ejemplo, los mariscos, por ejemplo, el rábano, ¿sí? Y hay alimentos en las comunidades que ellos conocen que tienen concentraciones altas de yodo. Entonces, y el sueño mío, my brain, ¿cuál es el sueño? Es que tengamos una política pública como en España, en el cual se le da cápsulas de yodo a todas las embarazadas siempre y cuando no tenga exceso de yodo en su sangre, en su orina, perdón. Profesor, vemos aquí la importancia entonces de que se pueda aplicar una política pública donde podamos llegar a todas estas comunidades que son muy alejadas de la urbanización. Correcto. La otra también es que puedan tener un control prenatal donde se pueda estar haciendo la evaluación de cómo está el yodo en las embarazadas. Correcto. Y también entonces los médicos o los chamanes en estas comunidades que puedan también estar enterados de la importancia de que las embarazadas y gestantes no tengan deficiencia de yodo. Correcto. Profesor, hablamos también con una persona de Amazonas, ella es Elia Gómez Porras, desde la Secretaría de Salud, y nos comentó acerca de lo que fue esta investigación allá en el Amazonas. Así que vamos a escuchar esta nota, siendo la última de la noche de hoy. Hola, en esta nota de TV Salud nos encontramos con Elia Joana Gómez Porras. Ella es de la Secretaría Departamental del Amazonas y nos va a hablar acerca de la investigación
sobre deficiencia de yodo en comunidades indígenas no metropolitanas en el departamento. Entonces, te escuchamos. Cuéntanos acerca de esa experiencia que tuvieron en la investigación. Nosotros conocimos al doctor Julián Herrera a partir de otro proyecto de investigación anterior que veníamos realizando y pues gracias a eso nos incluyó en este proyecto de investigación que nos pareció muy importante para el Amazonas. Aceptamos con honor participar en este proyecto con la Universidad del Valle para poder pues ingresar a comunidad indígena y hacer la participación. Tuvimos un enlace clave con una EPS indígena, ¿sí? que es predominante aquí en el Amazonas. Además, también solicitamos el permiso a una autoridad tradicional indígena del departamento que se ubica en el municipio de Leticia. Entonces a esa le solicitamos como el aval para entrar. Luego de eso empezamos ya las reuniones técnicas con la IPS, que nos ayudó muchísimo. Con ellos hicimos todos los preparativos logísticos para poder ubicar las gestantes. Estas gestantes unas fueron tamizadas acá en Leticia, sin embargo pues ellas no son de Leticia, también venían del área periurbana, ¿sí? Y luego nos trasladamos hacia la comunidad de Arara, que queda a unos 30-40 minutos de Leticia por el río Amazonas, y allá se hicieron el resto de tamizajes. Fue una experiencia muy buena, los resultados fueron sorprendentes porque no esperábamos, sí esperábamos que hubieran hallazgos significativos, pero no pensamos que Amazonas fuera a predominar en la yododeficiencia de las 5 áreas que fueron tamizadas en Colombia. Entonces, a partir de esto hicimos como ese enlace, seguimos con el enlace con la IPS para que ellos pudieran hacer, luego de socializarles los resultados, pues las intervenciones en salud a que bien tuvieran que hacer con las gestantes y sus recién nacidos. Sí nos parece muy importante que se pueda seguir haciendo de pronto un estudio con más población, o sea, la muestra de nosotros también no fue una muestra muy amplia para el estudio, no fue tan significativa como en otros departamentos en número, pero todas tuvieron un resultado pues alterado. Entonces esto quiere decir que sí es necesario seguir haciendo más investigaciones y más intervenciones de este tipo a futuro. Y bueno, estamos llegando ya al final de este programa y antes de irnos, nos gustaría, profesor, que nos dijera algunas últimas recomendaciones o un mensaje final a la audiencia que está viendo el programa. Sí, la recomendación es muy concreta, ¿no? El yodo es algo fundamental para el crecimiento fetal, ¿sí? Porque el feto que no crece, que nace restringido en su crecimiento, va a ser un paciente hipertenso joven, diabético joven, con mortalidad cardiovascular muy joven, y eso está demostrado. Y de acuerdo a los estudios, otras investigaciones que tenemos en curso, también lo hemos asociado a violencia en adolescentes y jóvenes. Entonces ese RCIU es fundamental y eso se puede combatir porque el RCIU se puede prevenir hasta en un 60% con medidas sencillas. Por ejemplo, nutrición, que no hayan farmacodependencia, que no fume, cosas muy sencillas. Entonces ese RCIU, que es uno de los impactos, digamos, desde el punto de vista médico-biológico, se puede prevenir simplemente con una ingesta adecuada de yodo en el embarazo y punto. Ahora, el otro tema sí es como más complejo, pero realmente sí el mensaje es que definitivamente, colegas, párenle bolas a esto del yodo, pálpenle el tiroides a la pacientica embarazada, sobre todo cuando ustedes ven que tiene desnutrición, que viene con problemas crónicos, etcétera, etcétera. Entonces esto es muy importante. Muchas gracias, profesor. A ustedes también por estar con nosotros. Algo muy importante, como lo dice el doctor Julián Herrera, es necesario que todos estemos informados de esto y que se puedan implementar este tipo de políticas públicas. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar siempre conectados con TV Salud. Nos vemos el próximo miércoles a las 7:30 de la noche. Chao, chao.